Ya estamos aquí, ha llegado el lunes después del fin de semana donde todo el mundo en el festival piensa que va a morir, pero nadie, no, afortunadamente no sucede, aunque muchos nos lo mereceríamos. Muchas gracias a todas y a todos los que venís, a los que escucharán la grabación del encuentro posteriormente desde los canales del festival. Hoy la verdad que estoy muy contento de poder compartir la mesa con dos personas a las que no conocía en persona, que les he conocido a través de ver sus películas este año en el proceso de selección y que fueron dos de las películas que más me cautivaron, muy diferentes, pero de algún modo relacionadas. Por un lado tenemos a Mateo Ibarra, que viene a presentar Camp de Té, Summer Camp, una película que vimos, bueno, no fuimos a Rotterdam, pero de las que vimos de Rotterdam, que se estrenó allí, y que nos habla de un encuentro en las montañas, de una gran congregación de scouts que se da cada 3 décadas, 14 años. cada 14 años. Cada 14 años, las 2 semanas, un macrocampamento, y que nos dibuja, quizá desde una perspectiva distinta, lo que podría ser la experiencia de vivir dentro de ese campamento, paseándonos por todas las diferentes edades y grupos de edades de las chicas y los chicos que están allí, cada uno con su idiosincrasia, cada uno con su personalidad, incluso los monitores, y que abordaremos un poquito más adelante ya con las preguntas, pero que también tiene una cosa fascinante, que es que, y yo creo que Mateo lo ha hecho a propósito, espero que sí, porque si no es mi interpretación, pero ya lo comentaremos, dibuja también un sistema de clases y un sistema cuasi político de organización de estos jóvenes, ¿no? En su convivencia, pues desde lo que viene al final, que son los ritos de pasaje, de compromiso con la filosofía scout, pero también lanzando como una mirada, incluso yo llegué a pensar cuando la veía cuasi orwelliana en cuanto al sistema organizativo, ¿no? de los roles jerárquicos dentro de lo que es esta comunidad, que al final es una comunidad muy horizontal. Y por otro lado, si esto podríamos considerarlo casi el principio de la vida, de la juventud, Yrsa nos plantea otra comunidad muy distinta en su trabajo The Ground Beneath Our Feet, una no ficción maravillosa en la que reivindica la vida al final de la vida, la conciencia de la finitud de nuestros días, pero también de que somos personas hasta el final de ellos. Y es algo que las dos películas, la de Mateo se pone esta tarde a las 5, la de Yrsa se puso ya, pero tiene una repetición, luego os diré cuándo son los pases para que todos los que escuchéis desde casa o por internet, o los que estáis aquí, si queréis ver las películas, todavía hay ocasión, que eso siempre está bien. Y en el caso de Yrsa lo hace desde una aproximación muy personal, porque es el centro de mayores en el que ella colabora, en el que ella trabaja en Reykjavik, y son las personas con las que convive de alguna manera día a día, ¿no? Y es un retrato muy respetuoso, pero a la vez muy humano, sobre la belleza en la vejez, sobre que nunca es tarde para coquetear y enamorarse, que nunca es tarde para decir las cosas claras, que nunca es tarde para volver a darle la mano a un ser querido antes de que se vaya. Muy emocionante, me voy a poner a llorar porque me estoy acordando de la película y lloré. Y estas son las dos películas que venimos a comentar hoy. Voy a empezar por el final de la vida, luego nos vamos al principio. Y bueno, quisiera que Yrsa, aunque esto seguramente lo tiene que explicar muchas veces, ¿no? pero que profundicemos un poquito en este proyecto, cómo surge. Obviamente entiendo que surge de ser cineasta, pero y de estar en este lugar conviviendo con estas personas, ¿no? Pero a partir de dónde nace tu necesidad personal, ¿no? de retratarles más allá de la relación que pudieras tener con todo este grupo de personas mayores con las que trabajas, ¿no? Sí, sí, es un momento de la vida que he visto durante muchos años y pienso que es una realidad que está escondida. Y mi principio de idea fueron los retratos de Andy Warhol,
donde vienen los famosos y las estrellas, y yo quería hacer un poco que ellos sean las estrellas en la película. Entonces la mirada siempre fue hacia ellos y su vida, ¿no? Pero sin escapar de la muerte, porque yo creo que tantas veces escapamos de la muerte, no lo queremos ver cuando es algo que es muy natural en la vida. Esto lo decía Luis Miñarro también cuando presentamos Emergency Exit el sábado por la tarde, ¿no? Una película en la que habla del deseo, de la vida, de la pasión, pero en la que habla también de la muerte de una manera normalizadora. Es decir, si la vida es algo grande, disfrutable, bello, que te pertenece, la muerte también lo es. Es decir, forma parte de tu trayecto, sí. Pasando por aquí. Y bueno, aquellos que crean que luego hay más, pues más, y aquellos que no, pues el paso que es por la tierra y por esta vida, ¿no? Pero que la muerte es también algo que deberíamos de dignificar de alguna manera y de darle un lugar como una experiencia dentro de lo que te toca. O sea, sí. No... Sí, y creo que la vejez no es fácil. Yo creo que uno de los grandes traumas en tu vida es cuando pierdes tu independencia de alguna forma y entras en un lugar, pierdes tu casa también. Y también he reflexionado mucho sobre ahora que vienen las pastillas de vivir eternamente, qué pasa con la mente y el alma y la creación, ¿no? Es una cosa fuera de la película, pero creo que es un tema interesante, que creo que morir es algo natural. Pero sobre todo quería, sin escapar de la muerte, la película se trata de la vida, justo en este momento invisible muchas veces. Sí, es una mirada también alternativa. Es que yo siempre lo digo, me pongo a hablar de programación del festival, pero pues, es interesante luego establecer estos puntos de conexión. El sábado por la tarde presentábamos con Selimir Silnic la película 80+, donde también él se aproxima a los octogenarios de una manera dándoles un carácter como si fueran casi adolescentes, porque sí. Es como descubren que pueden tener todavía todo tipo de experiencias, encontrar de nuevo el amor o a un amante, reclamar deudas del pasado, recuperar la dignidad, sobre todo en el caso de esta sí. película de Silnic, de una generación que viene de tener que resistir un periodo autoritario, donde los derechos se perdían, las propiedades también, y lo que hace es pues, que recupera una casa que heredó hace como 50 años y no podía tener porque no se sí, la daban, ¿no? Pero en ese road movie, la película de Irsa no es una road movie porque sucede todo dentro de un centro, sí. Pero de alguna manera, y como hemos descrito en algún itinerario, la suya sí que es más en exteriores. Las dos películas tienen una fotografía maravillosa, lo tengo que decir. La de Irsa está rodada en 16. ¿Por qué decidiste usar ¿Es algo que te gusta o en cuanto a la manera de registrar? Yo creo que vino por cabreo de mi primera película, que compré una cámara digital Panasonic por mucho dinero, y cuando, claro, un documental se tarda 5 años, y cuando iba a hacer la segunda, todo el mundo me dice, pero esta cámara no lo puedes utilizar, es antigua. Entonces pensé, voy a analógico, que no tengo que renovar la cámara cada 2 años. Este fue por la razón que empecé, pero luego también es el momento que creo que cuando vas con un digital intentas, bueno, a veces tienes la sensación de rodar todo, y esta focalización y la tensión de filmar en analógico, que para mí también era algo celebratorio, entrar en la residencia, estamos filmando, especialmente si trabajo ahí, porque no es una cosa extra, un ritual. Y luego es la textura, pero también es el proceso de no saber lo que estás filmando hasta después. Hay como muchas capas, ¿no? Pero la primera razón fue esta cosa que tiramos todo, ¿no? Que las cosas no sirven en 2 años porque la tecnología avanza tanto. Pero sí, yo creo que también esta suave textura es preciosa, ¿no? Y da... Sí.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, soy un entusiasta del Super 8 más que otra cosa. Y debo reconocer que me surgen como paralelismos pensando en el soporte en cine, que cada vez se utiliza menos, que parece algo del pasado y que es un medio o un soporte también con una edad, como la gente que aparece en la película, ¿no? De alguna manera, inconscientemente, puede que desde el subconsciente uno diga, lo voy a hacer en cine, ¿por qué? Porque el medio es antiguo, porque el miedo también está en un proceso de desaparición o reaparición de la vida al final de la vida del celuloide. Exacto. Y la verdad que la fotografía es maravillosa. La película de Irsa la podéis ver todavía, ahora miraré, que no me acuerdo si es mañana, a las 12:30 en Gijón Sur. Mañana, creo que es el jueves. El jueves, sí. Ahora lo repasaremos para que la gente se quede con la buena nota, que de memoria no lo sé, pero la podéis descubrir, sí, el miércoles 19 a las 12:30 en Gijón Sur, pasado mañana, claro, en uno de los pases matinales que este año, como sabéis, si vais a los pases matinales tenéis las entradas a un precio más reducido, que queremos estimular que al cine no se vaya solo por la tarde y por la noche, porque el cine se puede disfrutar a cualquier hora. Voy a hablar un poquito con Mateo. I'm going to talk a little bit with Mateo Ibarra. Thank you, Mateo, for coming. Camp Tété, summer camp, as I was saying in the beginning, and connecting with what we were talking about, the quality of the image and the texture. Your film is full with light, with the very brilliant colors that I know that this is related to the landscape where it happens, no? Which is impossible not to have this image of these blue skies and these green mountains, no? But you also did a part of this decision making in terms of the texture of the image and everything that it captures to make it shine, no? To make the colors shine in this period of the life, these teenagers that are discovering everything and they're discovering themselves, and it's a very shiny moment in life, no? It was the whole idea of mixing my own memories of my childhood, my own summer camps. I've never been a scout, but I needed to inject some of my personal experience in order to find how I can tell the story of these people that are not part of their community. So it was a way for me to mix at the same time my own personal feelings and their own story of how they live the camp. So that's why I try to mix between this kind of sometimes nostalgia of how I lived during the childhood, the innocence, and at the same time being very direct in witnessing how these young people were living the camp. Le preguntaba a Mateo por el color en su película, por cómo está rodada la película, porque es muy luminosa, o sea, todos los planos tienen muchísima luz, bien contrastada, por supuesto, pero colores muy brillantes que si uno no supiera o no se diera mucha cuenta, podría uno pensar que también está rodada en 16, pero los verdes son muy verdes, como pasa con el 16 cuando ruedas en exteriores y en la naturaleza, que es un verde uno de los verdes más bonitos que podéis disfrutar. Y le preguntaba sobre esto precisamente, ¿no? Y bueno, nos cuenta que de alguna manera sí que está relacionado, porque todo este brillo, toda esta luz, todos estos colores brillantes tienen que ver también con los recuerdos de la infancia, de sus experiencias en los campamentos de verano. Él no era scout, pero fue a campamentos de verano. We all did. I think we all went to summer camps. Y que de algún modo pues, va en el tono de esas memorias felices, ¿no? De esos momentos de encuentro, ¿no? Que se retratan también ahí y que le retrotraen a sus experiencias del pasado. And I agree with Irsa on something, though the radical choice we made with our own dispositive of filming was that we shot it with prime lenses, so no zoom, on tripod, among 30,000 children running everywhere. So we had to make choice in terms of framing in order to capture something, otherwise the camera would be everywhere. No, dice que claro, que filmaron con su propio equipo de rodaje, con planos mayormente estáticos, donde había un trípode y la cámara bien posicionada sobre el suelo, con 30.000 chicas y chicos correteando alrededor. Hubiera sido imposible generar una planificación controlada si lo hubieran tenido que hacer de otra manera.
it's very peculiar, the subject. I mean, it's peculiar because I didn't know this happened. You know, like this like macro meeting of scouts in the mountains, which is amazing. I would have loved to be there when I was a kid. Can you tell us a little bit more about, you know, like this meeting, where it comes from, when you discovered this happened, and how you entered in contact with the subject? Yes. Este suceso que pasa cada 14 años, donde se juntan 30.000 scouts y hacen un campamento enorme que parece un festival de música, Fire of Man, o, bueno, sabes a lo que me refiero, ¿no? Donde se reúnen a pasar este periodo, pues que son 30.000 scouts de todas las edades. Le pregunto sobre si él se encontró por ello con este evento por casualidad, como investigación, si ya lo conocía, si es algo que le interesaba desde antes y decidió que tenía que hacer, because you could only film it in that moment. Yes. Otherwise you would have to wait 14 years. Lo tuvo que rodar en ese momento, si no estaríamos aquí, pero yo tendría muchos años más y tú tendrías más o menos los míos de ahora y entonces seríamos mucho más mayores, que no pasa nada, pero... Claro. No, but yeah, there are two aspects of it. The first one being, I like to film short-term events. I like to show the complexity of events that are happening in a very definite short amount of time. Because we tend in documentary to try to film it on years and years to get to know people beforehand and to film over the years. But I like to take the counterpart of it and try to use the cinema as a tool to meet someone and to think, okay, how can you, on a very short amount of time, capture the meeting with someone you don't know and the practice you don't know. That was the first aspect. And the second one is that we shot it in 2022. That means at the reopening after COVID period of time, where all the children lived the past 2 years in the lockdown as well. So there was a need for us to film young people on a bright light of the sun, meeting together, dancing together, singing together. And yeah, it was very special. As you said, it's 30,000 children that suddenly meet after 2 years of lockdown. So there was a special moment. Hay dos maneras, bueno, dos razones fundamentales, ¿no? de aproximarme a esta temática. Por un lado, y una más general, que es que me gusta hacer películas sobre eventos de corta duración, casi efímeros, que solo pueda capturar con el límite de tiempo en el que se desarrolla, ¿no? en el que consisten. Y en este caso pues es también una vía para poder aproximarme a alguien o a algo que no conozco y descubrirlo, o conocer a alguien o entender algo que no conozco y tenerlo como experiencia, ¿no? Y la segunda también es muy interesante, es que este campamento se celebró, la película está rodada en 2022, este campamento se celebró pues precisamente y casi de manera coincidente con la reapertura y la flexibilización de las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces estamos hablando de 30.000 chicos y chicas de corta edad, bueno, de edades jóvenes, que se reúnen por primera vez después de estar 2 años encerrados, al igual que el equipo de rodaje y que todos nosotros, porque nos pasó a todos en el lockdown. Y de alguna manera eso también le aporta, no es solo que sea cada 14 años, sino que en este caso, en esta edición de este campamento, obviamente tenía todavía un significado mayor, ¿no? Que esta vuelta a la libertad. I think that Yrsa's film, creo que tu película también te coincidió, parte del rodaje te llegó a coincidir, porque estuviste muchos años recopilando material, ¿no? ¿Estuviste muchos años? Ocurrió casi, sí, en 21, que era el momento que todo estaba libre en Islandia. Y luego en 22 también muchas de las personas habían tenido COVID, y la verdad es que yo quería tener COVID para poder estar libre para el rodaje, así que me dio una de los personajes, me llamó espiritualmente, entonces entré y me contagió y estuve libre para el rodaje, porque habían pasado entonces 5 días y no tenía que utilizar la máscara y esto.
Entonces, pero ahí tuvimos mucha suerte y sobre todo creo que el desarrollo fue en COVID. Pero como trabajo ahí, tú no tenía problemas. Claro. No tenías problemas de acceso, estabas cuidando precisamente a las personas que estaban potencialmente en riesgo de contagio, ¿no? Sí. Pero creo que en Islandia fue un lujo comparado con otros. Yo podía siempre salir por la calle, no tenía que estar en casa. Y entonces no lo puedo comparar. Pero me parece muy interesante porque la juventud, justo, yo creo que el COVID fue uno de los... Bueno, fue muy duro para la gente mayor, que no entendían porque tenían que pasar con este miedo los últimos años y no ver a su familia, ¿sabes? Es como... Y la juventud, obviamente, nos gusta descubrir la vida con jóvenes, pero quizás fue un regalo también, que había esta energía, ¿sabes? Como de una vaca que sale del corral, ¿no? Sí, volviendo un poco a Camp de Té, a Summer Camp, yo te decía al principio un poco que tenía la sensación que no sé si está hecho a propósito, de manera natural surge esta interpretación por parte del espectador de entender hasta una especie de sistema sociopolítico dentro de la organización de estos grupos, ¿no? Que además son de muchas edades distintas, pero queda muy claro que alguien que no lo entiende muy bien pudiera decir, me parece un poco sectario y demás, con una vigilancia, ¿no? Como hay el sistema de los monitores, que son los que y al final tienen que hacer un rito de pasaje que es voluntario, pero que al final no es tan voluntario, ¿no? Do you had that impression when you were discovering this subject through the film? That they have like a different system of organizing their like internal politics. Absolutely, but at the same time they also have, rituals on aspects of socializing that is very common to all the people. And that's why it's getting interesting to be curious about how they interact among the movement of Scotism, because it actually tells a lot also about outside of society. And this is something I discovered while doing this film, is that there were so many groups inside the Scotism that had their own definition of what Scotism was. You had the very religious evangelist Scout, you had the queer Scout, you had the Black Blocs Scoutism. Every kind of groups that kind of reflected a bit of society. Unfortunately, it didn't appear in the film because I had to focus on one specific group. Otherwise, I had to get 30,000 authorization from the parents, which was difficult. Apart from that, among the very relationships of the children, you could see the separation between boys and girls on how they talk about each other. And that was something that I wanted to touch, but in a very subtle way. So that's why it appears inside the film, but not as a subject imposed to them, but trying to witness how they talk to each other, how they separate each other, and how they talk about each other in separate ways. Sí, dentro de lo que es el movimiento Scout y justo en un gathering o en una reunión tan grande, ¿no? Con 30.000 personas, es fácil darse cuenta de que hay diferentes grupos, de sistemas. Obviamente hay una representación de la sociedad por grupos, ¿no? Porque no solo están un solo tipo de grupo de scouts, están los scouts queer, los scouts evangelistas, los scouts, bueno, cada uno con un grupo distinto. Obviamente pues ves estos como microcosmos, ¿no? Cómo funciona cada uno de los grupúsculos. Pero por otro lado también hay otros factores, otras características de lo que podríamos llamar incluso hasta un experimento social, ¿no? Porque esta película es casi un experimento social, donde sí que me quise centrar y quiso él, que es ver cómo existe, ¿no? Esa separación entre los scouts chicos y las scouts chicas, ¿no? Y cómo por separado unos hablan de los otros, ¿no? Y es una experiencia, un descubrimiento bastante interesante, ¿no? Pues darse cuenta de cómo funciona esta parte de los scouts.
Here in Asturias, aquí en Asturias tenemos una federación de asociaciones de scouts, which are invited to the screening today. Let's see if they come. Dice obviamente que él tampoco pudo mostrar toda esa diversidad porque claro, si no hubiera tenido que pedir a los padres de 30.000 chavales que le firmaran autorizaciones y eso no iba a ser nada fácil, así que por eso la película sigue a un determinado grupo de personas, ¿no? Que aún así es bastante amplio. Hablando de la interacción con los sujetos de la obra, en tu caso obviamente tenías mucha confianza porque son personas que has visto en el día a día, ¿no? Pero entendieron, todas ellas y todos ellos entendieron bien lo que estabas haciendo, les pareció apropiado participar, porque obviamente después puede dar pudor, ¿no? En determinadas situaciones, sobre todo hay algunas escenas que son muy emocionantes también, pero en las que vemos a gente que estaba realmente en el proceso de transitar hacia lo que haya después de la vida, hacia el final de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la interacción con el grupo que te veían hacer la película y qué pensaban un poco sobre el tema? Bueno, hay esta escena en concreto que hablas, es una mujer que su marido estaba ahí, yo cuidaba a su marido, entonces tenía un vínculo muy cercano y el día antes ella estaba bien y le preguntamos si podíamos filmarla y ella dijo claro, pero obviamente no estaba durmiendo, ¿no? Durmiendo antes de dormir el profundo, o como se llama. Pero ahí yo tengo que también confiar un poco en mi criterio, ¿no? El criterio, y los hijos querían ver la escena también, yo creo que más que nada para estar preparados. Y luego había otra escena que no entró en la película, donde era un hombre, un plano precioso, con mucha nieve, que en Islandia no teníamos tanta nieve, que queríamos nieve, pero yo no podía defender este plano porque no lo había cuidado, ¿sabes? Entonces yo no puedo decir a la familia que este plano tiene que estar porque es duro, ¿sabes? Porque es bonito, porque él está luchando en su silla de ruedas, entonces lo sacamos, ¿sabes? Porque no... Pero el resto, había un señor que se fue apagando poco a poco, pero también había mucha amistad y él sabía lo que estaba haciendo al principio, pero a través de los 2 años se fue más a más. Y es complicado, porque tienes que realmente confiar en que lo estás haciendo bien, ¿sabes? Y él es el personaje coqueteo, que fue el más complejo de montar, porque necesitabas mostrar un poco de su proceso, ¿no? Y realmente murió una semana después del último rodaje. Y se nota el cansancio, ¿sabes? Pero es complicado. Pero la mayoría de las personas pueden contestar por sí mismo. Sí. Lo que es interesante también de la película, que yo recomiendo que, sí, vamos a ir terminando, voy a decir cuándo se ponen las dos otra vez y hacer una reflexión final. Lo que es interesante de ambas películas, por un lado, The Ground Beneath Our Feet, es que uno podría llegar a pensar que es una película triste, pero no lo es, para nada. No me parece una película triste, ni que juegue o dramatice o te haga sentir esa tristeza, sino que es una película muy natural. Y por otro lado, la película de Mateo puede parecer una película divertida, que lo es también, es una película divertida, pero tiene momentos bastante cabrones. Así que recomiendo que vayáis a ver las dos porque os van a sorprender. Todavía podéis hacerlo. The Ground Beneath Our Feet lo estábamos mirando ahora en Gijón Sur, en la matinal a las 12:30 del miércoles 19. Y Camp de Té la vamos a presentar esta tarde, que estará Mateo también allí. A ver si encuentro dónde está el pase, porque veo triple con la resaca. En la sala 1 del Osocine a las 5 tendremos presentación y encuentro con él. Y luego se repetirá también en Gijón Sur mañana a las 12:30. Es decir, si os la queréis ver por la tarde a las 5 en los cines, bien. Si no, mañana podéis ir a las 12:30 a ver la de Mateo y pasado mañana a las 12:30 en el mismo sitio,
en este horario que queremos promocionar, que la gente se acostumbre también a visitar el festival de las matinales de Gijón Sur. ¿No os dejan entrar? No, pero todavía quedan... en los cines sí, pero en Gijón Sur hay 3... Ahí no, ahí sí se agotan, se agotan. Pero por eso ponemos también en otros espacios, para que haya alternativas. En este caso en Gijón Sur, las dos. Hay que coger el autobús, no sé, es un paseíto, pero está bien, que vivimos en Gijón, no en Madrid, y no se tarda una hora. Y eso, recomiendo que vayáis a ver las dos películas, que creo que las vais a disfrutar. Yo solo quiero agradecer a ambas, porque nos han permitido estrenarlas dentro de las secciones Villa. Las dos compiten por el premio del público. Si las vais a ver, no os olvidéis de votar. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isa. Gracias.